Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa de debate. Este día lunes 13 de febrero. Vamos a conversar hoy día con quien hizo noticia el pasado jueves en la plenaria, cuando fue el voto disidente en la aprobación de la prórroga de las medidas extraordinarias en seguridad. Además, le mandó un buen mensaje a los militares presentes en ese momento en la Asamblea Legislativa. Presento inmediatamente al diputado de Arena, Johnny Wright. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí contigo, compartiendo, y buenas noches a los salvadoreños que nos están viendo en estos momentos. Temas importantes a tratar con Johnny, no solamente lo que fue esa plenaria, lo que sucedió ahí, sino que también otros temas que están relacionados con su presencia dentro de la Asamblea y del partido Arena. Vamos a saludar, por supuesto, antes a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, yo diría que Johnny Wright es un diputado diferente. O sea, así está mostrado en la Asamblea Legislativa, y esta no es la primera vez que Johnny Wright vota diferente a su partido, a pesar de que antes ha habido un acuerdo entre todos de votar de determinada manera. La primera vez fue cuando se eligió al actual fiscal, Douglas Meléndez, y más adelante le preguntaremos si está arrepentido o no de no haber votado por Douglas Meléndez. Pero lo que ocurrió este jueves en la Asamblea Legislativa es que estaba acordada ya por los partidos políticos la prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad que van a ser vigentes hasta abril del 2018. Arena al principio, en los días previos, empezó a pedir algún tipo más de mayores explicaciones, pidió, digamos, que hubiese una mayor explicación sobre cómo se habían dado las medidas de seguridad y lo que había dado como fruto, etcétera, etcétera. Pero al final yo tengo la impresión que un poco el entorno la llevó a votar y votar rápidamente por la continuación de estas medidas extraordinarias. Tengo entendido que hubo reuniones, como siempre ustedes las tienen, porque en el partido se dan reuniones para que la fracción debata este tipo de cualquier acuerdo que tengan, y en ese debate se acordó votar por la prórroga. Yo quiero preguntarte, antes de que la decisión que tú tomaste, ¿qué pasó en esas reuniones? ¿Por qué votó Arena por la prórroga? Mi primera pregunta. Bueno, sucedió tal como lo planteaste. El grupo parlamentario de Arena realiza sus reuniones de fracción y al final del debate o el diálogo, en donde inclusive yo expuse los mismos puntos que expuse en el Pleno Legislativo ante mis colegas, y hubo una muy buena discusión, y al final se tomó una decisión de manera votamos, ¿verdad? Y por voto mayoritario, pues la decisión fue la decisión que conocimos todos en el Pleno. Pero esa decisión, ¿por qué se tomó? ¿Estaban convencidos los diputados del Partido Arena que tenían que prorrogar las medidas extraordinarias? No, por supuesto que habían dudas. Inclusive hubo intervenciones en el Pleno que criticaron fuertemente la efectividad de las medidas, etcétera. Pero era evidente que sí o sí las medidas se iban a aprobar, los votos ya estaban. Pero no eras tú el único diputado de Arena que no estaba tan seguro de votar por esas medidas. Sí, definitivamente. Creo que habrían otros que compartían... ¿Habían otros o no habían otros? Bueno, de hecho, mi intervención fue aplaudida en el Pleno Legislativo por mis colegas. Por los mismos diputados del partido. Sí, sí. Ok, pero digamos que la decisión de acompañar... Me refiero antes, en las reuniones previas, sí, cuando se estaba acordando aprobar o no esta prórroga, ¿hubo gente que estaba también en tu posición? Es posible que sí. ¿No estás seguro? No, pero digamos, al final la decisión que se tomó fue una decisión colegiada, que de hecho yo incumplo cuando tomé la decisión en el Pleno de votar en contra. ¿Tú habías dicho que ibas a votar a favor de la prórroga? Yo había dicho, no, de hecho, el planteamiento que yo hice a mi grupo parlamentario
se me pidió que ese mismo planteamiento lo hiciera en el Pleno Legislativo y de hecho lo hice. Pero supuestamente ibas a votar Sí, junto al partido. sí, ¿En qué momento decides no votar a favor, a la par del partido? en el Pleno Legislativo, En ese momento, cuando Sí. dijiste yo no puedo votar por esto. es correcto. Ok, ¿esto cómo se considera? ¿Una falta de disciplina? ¿Cómo tú dijiste que ibas a revisar, pero alguien te preguntó Sí. qué va a pasar? ¿Lo van a sancionar? Tú dijiste voy a revisar el reglamento del partido. Bueno. ¿Qué dice el reglamento del partido en ese caso? Bueno, en primer lugar, mi voto no cambió el hecho de que las medidas extraordinarias se prorrogaron, ¿no? O sea, eso continúa en firme. Pero yo sentía que era importante mandar un mensaje contundente sobre lo que planteé. En primer lugar, No podía mandar ese mensaje votando a su vez. yo considero que hay muchísima confusión en torno a qué son las medidas extraordinarias. O sea, la población y el mismo gobierno se ha encargado de vender algo que para mí no era el dictamen que teníamos frente en discusión. Las medidas extraordinarias, como las conozco yo como legislador, son una serie de medidas en centros penales que hablan de traslado de reos, hablan de un régimen especial de internamiento, de aislamiento de ciertas cabecillas de pandillas, de cortar comunicaciones, suspensión de visitas para todo el sistema penitenciario, suspender traslados de privados a audiencias judiciales, y estaba este otro tema de las audiencias virtuales, y de hecho las mismas medidas aprobaban un mecanismo de contratación directa para poder invertir en estos equipos. Y yo he estado hablando con organizaciones, con ONGs, con personas que conocen de abusos que se están dando en los centros penitenciarios, y es evidente también ¿Abusos contra los reos? contra los reos, por supuesto, y de hecho son medidas extraordinarias, transitorias, porque de alguna forma muy clara suspenden derechos fundamentales de Tú los dijiste en este individuos. gobierno estamos viendo el extremo de violar derechos humanos. Sí, por un lado, sí. Yo siento que en los dos gobiernos del FMLN hemos estado en ambos lados del espectro, ¿verdad? Por un lado, una negociación oscura, poco transparente, que de hecho, digamos, el indicador o la forma como se mide una mejora en el tema de violencia en nuestro país es la famosa tasa de homicidios. Bueno, la tasa que más baja hemos tenido fue en aquel momento cuando se dio esa tan afamada tregua. En ese momento, al realizarlo y ejecutarlo de esa forma, pues se legitima a la organización criminal. Y por el otro lado, estamos viendo una mano súper dura que ahora la disfrazan como medidas extraordinarias. Pero medidas extraordinarias es precisamente lo que planteaba, ¿no? Era ese dictamen. No veo nada de extraordinario en eso. Extraordinario sí, la suspensión de derechos, ¿no? Pero, hombre, se pueden bloquear las señales de un centro penal usando tecnología, utilizando bloqueadores. Eso no requiere de un decreto especial. El sistema penitenciario está para rehabilitar a los presos, a los reos, y que cuando salgan, pues se puedan reinsertar en la sociedad. Pregunto yo si verdaderamente eso se está haciendo. Y cuestiono también que nos apeguemos tanto a la tasa de homicidios como un indicador preciso. Creo que tienes que ahondar en lo que tú llamas violaciones. ¿Cuáles son las violaciones que tú dices? ¿Qué es lo que hay? Incomunicación. La tasa de hacinamiento. Pero la incomunicación ha servido para hacer más crímenes. ¿Qué es lo que hay? Hacinamiento. Bueno, ya hay un fallo de la sala que obliga a la autoridad a evitar. ¿Se está corrigiendo? No se está corrigiendo. Hay traslados de reos. Eso Sí, también sí. lo prohíbe la ley sin que haya medidas extraordinarias. Claro. ¿Hay algo más? Alguien decía por ahí que se está haciendo muy inhumano, se está llegando muy, muy allá y que incluso ya hay enfermedades fuertes dentro de las cárceles. Sí, como la tuberculosis, por ejemplo, que de hecho, digamos, el problema podría considerarse que está contenido porque no están teniendo visitas con sus familiares, ¿no? Porque si hubiese un esquema en donde los
los familiares podrían visitar, claro, podría esto convertirse en una verdadera epidemia. Para el país, no solamente. Para el país, pero no deja de ser alarmante, ¿no? Y así como opiniones independientes, una auditoría de la efectividad de estas medidas. Yo no veo causalidad entre que las medidas han logrado que seamos un país más seguro. O sea, yo cada vez veo más, no lo veo yo, hay más jóvenes que dejan de ir al colegio, a las escuelas, más jóvenes que quieren migrar del país, menos oportunidad de empleo. O sea, yo creo que las medidas extraordinarias son, en primer lugar, una solución cortoplacista, vacía y populista, y de hecho, con el tema de que son simplistas, o sea, el problema de la inseguridad o la falta de seguridad en nuestro país es un problema complejo. Es un problema que requiere de una atención y un enfoque y una planificación integral. Hombre, hoy estamos hablando de medidas extraordinarias, pero se dejó de hablar de Plan El Salvador Seguro, porque todo era medidas extraordinarias. Tú ves al presidente de la República en el Festival del Buen Vivir los sábados, este último sábado en Soyapango, y era una medida extraordinaria el que le estuviese entregando una cafetera a una delegación policial. Entonces, no está eso conectado ni apegado a la realidad de lo que verdaderamente son las medidas extraordinarias. ¿No te preocupa lo que la gente piense? Porque en El Salvador yo creería, por el efecto de que el Estado no ha funcionado y que las víctimas nunca han tenido una ayuda y han quedado desamparadas, la gente termina creyendo que a los pandilleros hay que darles con todo. Y el diputado Gallego, que en este aspecto, digamos, le gusta mucho la sintonía con la población, dice, en esto no hay medias tintas, o se está a favor de los pandilleros o en contra. Sí, y fíjate, Nacho, que creo que ese comentario fue el que me motivó a votar como yo voté, porque considero que en nuestro país todo se nos plantea de esa forma, todo se nos plantea blanco y negro, ¿verdad? O sos capitalista o sos proletario, o estás a favor de las pandillas o estás en contra. Yo creo que es parte de la misma polarización que nos inhibe de buscar soluciones creativas y crear acuerdos. Entonces, al final, pues eso creo que fue parte de lo que me motivó de tomar una decisión contundente. O sea, ¿tú no crees que las medidas extraordinarias sean solución, sino que son un efectivismo político, básicamente? De hecho, algo que planteabas en tu pregunta anterior, que el Estado ha fallado. Efectivamente, el Estado ha fallado. Es parte del por qué estamos en la situación en la que estamos, pero no veo que la solución sea que se deje de cumplir el Estado de Derecho porque el Estado no ha estado en las comunidades que más lo necesitan. Porque el Estado no ha significado nada para la gente que está completamente marginada y viviendo en la pobreza. Bueno, vamos al corte. Quedó pendiente, no me respondió qué va a pasar con el partido, si lo van a sancionar o no. Y vamos a hablar también del mensaje fuerte que le mandó a los militares que estaban ahí, que no es primera vez que al pleno llegan el ministro o el Estado Mayor cuando hay alguna votación. Y John Wright dijo que le chocaba ver militares en la Asamblea Legislativa politiqueando. Ya volvemos. Seguimos a tu lado cuando más lo necesitas. Por eso te apoyamos con precios más bajos y te ofrecemos todos los días las mejores ofertas. Jamón Virginia de pavo Food Libra 3.15. Queso rallado mozzarella Lactolac 200 gramos 2.50. Queso capa roja Selectos Fresh 400 gramos 3.55. Leche fresca Valle Blanco 3.785 litros 4.10. Super Selectos. Héroes Reborn. Todas explotaron al mismo tiempo. Debemos encontrarlas. ¿A qué hora explotaron? A las 11:14, lo que significa que toda esta gente va a morir. Tengo que encontrarla.
sabes de Healy? Vine a advertirte que su verdadera intención es que suceda el evento Healy. Temo que habrá un cambio en el horario. No vas a hablar hoy después de todo. Vas a eliminar mi investigación y mataste a mi equipo, ¿no es cierto? Si permites que Healy pase, lo único que vas a provocar es la extinción humana. ¡Ay, por Dios! Vienes del futuro. Héroes Reborn, este miércoles a las 9 de la noche, por BTV. 24 horas contigo. Vamos rápidamente, continuemos con la entrevista y lo otro que dijo John Ryan en plenaria. Se dirigió de repente a los militares que estaban presentes ahí y les dijo que le chocaba la presencia de los militares en la Asamblea Legislativa. Les dijo que les recordó que era una institución apolítica y que no debían andar, que no les lucía andar politiqueando. En primer lugar, agradecerte por la pregunta, porque, bueno, Nacho, tú ya llevas muchos años dándole cobertura a la política en nuestro país y sabes que en algunas ocasiones se pueden sacar cosas de contexto con una finalidad particular. Yo en este caso creo que mis comentarios ese día, o más bien la crítica que hice, que como decía tu pregunta, fundamenté en la Constitución de la República, pues ha sido sacada de contexto para distraer principalmente sobre el fracaso de las medidas extraordinarias. Yo quisiera permitirme leer textualmente lo que dije ese día en el Pleno cuando cerré mi intervención. Digo, finalmente quiero agradecer a todos los policías y a nuestros soldados que diariamente arriesgan sus vidas en cumplimiento del deber. Pero también quisiera hacer una aclaración a las máximas autoridades de seguridad aquí presentes. Permítanme hacerles una crítica constructiva. No les luce andar politiqueando en este pleno, mientras policías y soldados andan exponiéndose en las calles. Considero que es parte del respeto entre los diferentes poderes de Estado. Considero que su presencia este día es poco prudente y muy particularmente me choca la presencia de oficiales militares. Plegarse a iniciativas del gobierno siendo una institución de Estado es una falta grave a nuestra democracia. Eso fue lo que dije, creo que lo dije de la manera más clara posible, me estaba dirigiendo a las autoridades ahí presentes. ¿Quiénes estaban presentes ahí? ¿El ministro de Defensa? No te podría decir los nombres de todos porque no los ¿Pero conozco. habían varios oficiales de la Fuerza Armada? Habían varios oficiales de la Fuerza Armada, sí, sí. Y estaban acompañados también por el Gabinete de Seguridad, ¿no? Ahora, en la política todo comunica. A ver, tú dices, hay un artículo de la Constitución que señala que la Fuerza Armada es apolítica. El 211. Ya, en este caso, tú dices, la presencia de la Fuerza Armada ahí en el Pleno, o sea, estás leyendo que tiene una intención de influir. A veces la Fuerza Armada y sus representantes han sido parte, por ejemplo, de una sesión solemne en donde han sido invitados a ser parte, pero eso es otra cosa. No, pero aquí hubo una anterior, una anterior cuando fue el presupuesto y también llegaron ellos. La crítica va al acompañamiento a políticas de gobierno, siendo ellos una institución de ¿Por qué? Estado. ¿Tú ves un peligro en eso? No necesariamente que vea un peligro, yo lo veo como incorrecto, ¿no? O sea, siento que... ¿Pero un peligro que acostumbrar a que los altos mandos estén permanentemente en el juego político? ¿Tú crees que esto es un juego político? No es competencia de ellos, ¿no? O sea, la Constitución lo ordena. Son una institución de Estado apolítica, no deliberante y obediente. Ahora, yo podría entender, ¿no? Porque el presidente de la República es el comandante en jefe, que haya sido una orden que ellos hayan acompañado al gobierno a presionar para la aprobación de estas medidas extraordinarias. Pero
yo consideraría que si esa habría sido una orden, eso es una orden que amerita ser insubordinada. Seguimos cometiendo el error de un país militarista que siempre pone al jefe de la Fuerza Armada como ministro de Defensa. En la mayoría de los países del mundo, el ministro de Defensa no es parte de la Fuerza Armada, es un civil de confianza del presidente. Ese es un tema completamente separado, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es saludable para la democracia que quien esté al frente de un Ministerio de Defensa sea un civil y no un militar. Si alguien dice John Wright es antimilitarista, es anti-Fuerza Armada. Está queriendo simple y sencillamente sacar de contexto la crítica que he hecho. Y todo específicamente a un grupo de personas que son hoy día el alto mando. Definitivamente, porque, a ver, esta no es la primera ocasión. Y si hacemos un poquito de memoria, recordaremos instancias en donde el actual ministro de Defensa llegó a la Asamblea Legislativa acompañado de un batallón del ejército, con helicópteros y Humvee. Yo no sé si lo recordamos perfectamente bien. Entonces, muchos pensamos mal, pensamos otra cosa en ese momento. Y en el fondo, y el fondo de mi crítica, Nacho, es la falta de institucionalidad. A ver, yo no me voy a meter a la Corte Suprema de Justicia cuando está en pleno deliberando sobre algo que me interesa, o me voy a meter tampoco al Consejo de Ministros cuando están convocados por el presidente. Es decir, están los terrenos bien marcados y ese día era para que en el pleno de la Asamblea Legislativa se discutiera y los legisladores tomaran una decisión. Estos son quienes ejecutan la ley y francamente no es su lugar, a mi forma de verlo, como funcionarios públicos que velan por los intereses de todos los salvadoreños, no los intereses exclusivos de un partido político, que respetaran el debate en la Asamblea Legislativa. Por más que ellos están dentro de este proceso de la lucha contra la violencia y las pandillas, aunque estén dentro de esta lucha contra las pandillas, ¿no les da derecho a estar ahí? Hombre, cuando se requiere la opinión del ministro de Defensa, cuando se requiere la opinión de las Fuerzas Armadas, son convocados a la respectiva comisión y su opinión, por supuesto, que es tomada en cuenta. Es decir, en el fondo, y vuelvo a repetir, lo cuestionable es el acompañamiento en las políticas de gobierno y me parece que es una falta a la institucionalidad y a la democracia. Ok. Vuelvo a Arena. Volvemos a Arena. ¿Va a ser sancionado Johnny Wright? Eso es una decisión que no me compete a mí. Pero ¿revisaste el reglamento? No, bueno, por supuesto. De hecho, ¿qué dice? yo fui parte de la creación del reglamento de la fracción del Lo conoces bien. Sí, y de hecho, cuando yo tomé la decisión que tomé, asumí todas las consecuencias de mis acciones. De acuerdo a lo que tú conoces de ese reglamento, que tú ayudaste a elaborarlo, sí. ¿Te mereces algo? ¿Te va a caer algo? Sí, podría ser, no sé. ¿Qué puede ser? No recuerdo particularmente cuáles podrían ser las consecuencias disciplinarias. ¿Suspensión? No creo, Nacho. Y es un ¿No tema... pueden suspender a un diputado en su... Mira, al final está el artículo 125 de la Constitución, ¿verdad?, que habla de que los diputados no podemos ser coercionados a votar de una u otra ¿Eso manera. está por sobre el reglamento de un partido? Y bueno, perdón, por supuesto que sí, nada está por encima de la Constitución. En el fondo, lo que se quiere llevar a través del reglamento es la conducción del trabajo del grupo parlamentario, pues que sea de la mejor forma posible. Johnny, en la Asamblea Legislativa, tú eres hoy día un caso aparte, para ponerlo de una manera, aunque alguna vez también me recuerdo a Rodrigo Ávila que votó en contra. Pero tú lo vas haciendo por segunda vez y tus posiciones siempre son un poquito, digamos, no igual al partido, pero un poquito diferente. Sí. Creo que sin salirte de un pensamiento global de lo que es el partido. Nadie te podría decir que tú eres una persona que se ha apartado del partido, sigue siendo dentro del partido, pero eres diferente. Yo te molestaba cuando llegó el rebelde, le dije yo. ¿Te gusta que te digan que pienses que eres rebelde? No, o sea, yo no hago las cosas que hago por rebeldía. Ya. Trato de ser lo más congruente, lo más coherente posible y trato, sobre todo,
de ser el mejor representante ya, posible. Ok, por eso tú eres así, pero a ver, me atrevería a pensar que hay cosas en la política que no te gustan. A cualquiera, ¿no? ¿Te ha desilusionado la Asamblea Legislativa o la forma de hacer política? Realmente nada te puede preparar para lo que te vas a encontrar, ¿no? en la Asamblea Legislativa. No me arrepiento en ningún momento de haber tomado la decisión de entrar en política. Creo que en la Asamblea hay mucho trabajo por hacer. Estoy muy contento, pero no estoy del todo satisfecho con el trabajo y quisiera continuar abonando y trabajando y sirviendo a mi país. A ver, quiero ir más allá. Vamos más allá. Johnny Ray está muy distante en algunos pensamientos del partido. Estoy recordando tus posiciones en relación a la igualdad de género, al matrimonio de cualquier sexo, etc. Y cuando votaste en contra de este fiscal y ahora digamos que votaste en contra de la prueba. Te abstuviste. Sí. Pero mi pregunta es que tú tienes un pensamiento diferente en algunas cosas fundamentales al partido Arena, o es que el partido Arena refleja cosas que no necesariamente son piezas fundamentales o pensamientos fundamentales del partido. A ver, me estás pidiendo que haga una comparación cuando yo, intento no compararme. Es decir, yo me enfoco en mi trabajo y me enfoco en tratar de hacer siempre lo correcto. No creo que mi actuar sea incompatible con los principios que establece un partido liberal como Arena. Y de hecho, estoy completamente convencidísimo que no soy la única persona que piensa o se manifiesta como lo he hecho en el pasado. Eso es lo que quiero llegar. Sí. Hay gente, digamos, un sector importante dentro del partido. Así como a unas personas podría incomodarle o caerle mal, también hay otras personas que me apoyan. Y yo no me creo dueño de la verdad. Y de hecho, mis opiniones son flexibles. Eso es, digamos, un elemento o un ingrediente básico de vivir en democracia, ¿verdad? El poder tener la capacidad de aprender de gente que tiene opiniones contrarias, que piensa diferente. Yo creo que hay un aprendizaje en todo. Pero volviendo a lo que mencioné anteriormente, siempre el sistema o la política tal cual la conocemos aquí en El Salvador nos quiere llevar a creer que somos unos contra otros, o es blanco o es negro, y no hay un intermedio, no hay un centro, ¿no? Entonces, si mis acciones contribuyen a que haya mayor discusión, mayor debate, y no del típico debate que conocemos, porque todavía hay muchos políticos en El Salvador que solo conocen una forma de hacer política, ¿verdad? Y esa forma está muy caracterizada por la ausencia de argumentación fundamentada, y también por una intolerancia y un irrespeto a la opinión del contrario. Eso resulta en descalificación. ¿Eres consciente que incluso dentro del partido por supuesto hay gente que sí. no tolera tus opiniones? Por supuesto que sí. Y eso es normal. Pero hacia donde queremos ir, y sobre todo, si Arena quiere ser un partido exitoso, pues tiene que dejar de ser un partido exclusivo y ser un partido inclusivo. Ok, voy al corte, ya volvemos. Desde que te conocí, no te he dejado de pensar. Llévame contigo. Todos los carros de Excel Automotriz están enamorados de ti. Y para traerte un amor sin intereses, le bajamos la tasa a todos nuestros
nuestros carros. 6.99% de interés a 60 meses plazo en todas nuestras marcas. Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW en Excel Automotriz. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué somos? ¿Tú y yo? ¿Qué estamos haciendo? Sí. ¿Somos compañeros? ¿Una cita? ¿Qué tal que eso no es lo que quiere? ¿Qué tal si... ¿Qué tal...? Ok, tienes razón, nada de dudas. Confianza, debo ser claro. Las mujeres adoran eso. Jess... Ica... Sucia Jay. Doctora Jay, yo uña tu mugre. ¿Qué tal comer? ¿Quién es la chica? ¿La chica? Sí, ¿quién es la chica? ¿Cuál es su nombre? Sí. Su nombre es, obviamente, Yolanda. Su apellido es Winston. Smith es un nombre falso. ¿Y por qué mentiría sobre...? No puede ser. Nick es un prostituto. New Girl, este viernes a las 9 de la noche, por BTV. 24 horas contigo. El tercer segmento de debate gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fede puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Vamos rápidamente, continuamos con Johnny Wright y tengo que preguntarte, Johnny, ¿vas a lanzarte a la reelección? ¿Es tu intención buscar la reelección? Sí, es mi intención continuar en la Asamblea Legislativa. O sea, cuando tú decidiste ser candidato hace 3 años atrás o 2 años atrás, ¿qué pensaste? ¿Que ibas a probar nada más? La verdad que sí. Prueba. Una prueba. De hecho, el partido se había abierto. No, y claro, había lanzado su nuevo proceso y me metí al ring. Ok. ¿Significa que estos 2 años te gustaron? ¿O te han dado más razones para decir voy con todo? Déjame decirte, Nacho, que no he tenido mayor privilegio y honor que ser representante de los salvadoreños y ser diputado. Para mí eso ha sido quizás el logro más importante que he hecho en mi vida. No te voy a mentir, la vida política requiere de sacrificio. Eso sí está garantizado, el trabajo duro y el sacrificio lo das por hecho, ¿no? Considero que la política es una vocación, no es una profesión. Y necesitamos que más personas, que más jóvenes se vayan involucrando en la política. A mí me alegra mucho, por ejemplo, que en mi partido hay una nueva juventud, hay una nueva dirección de juventud, hay nuevos elementos que han llegado al partido, personas que podrían haber sido, jóvenes que podrían haber sido críticos del partido en algún momento, que han decidido involucrarse, que han decidido dejar de ser espectadores. ¿Tú crees que estás abriendo una brecha? Me gustaría creer que estamos logrando que otras personas también... Ok, ¿habrá gente en el partido que no querrá que Johnny Wright vaya a la reelección? Lo sabrá, seguro lo sabrán. ¿Ah? ¿Lo sabrán? Claro, pero ¿Hay sectores que te adversan, Johnny? ¿Que tú sientes que te adversan? Por supuesto que sí, Nacho. En algunos casos es un tema generacional, por ejemplo. Mi abuelita, por ejemplo, que la quiero mucho, ella apoya a Donald Trump. Para mí, Donald Trump no me parece la mejor opción para Estados Unidos por razones que para mi generación son obvias. Para darte un tema... ¿Por qué los areneros no pueden decir lo que tú estás diciendo, que me parece lo más correcto? ¿Por qué la mayoría de areneros no se atreven a decir algo así, como tú estás diciendo? Pues yo no puedo hablar por la mayoría de areneros, yo puedo hablar por este arenero y decirte que
que mis convicciones, que mis principios implican defender la República, el sistema democrático liberal, el Estado de Derecho cuando hay que defenderlo, y denunciar el populismo, venga de la derecha o venga de la izquierda, ¿no? Bueno, vas a la reelección. ¿Qué piensas de cómo se está dirigiendo tu partido? ¿Qué piensas de lo que está haciendo Mauricio Interiano y el resto? Están en este momento en una situación muy delicada, yo diría. Sí. ¿Te gustó el spot de Arena? Sí, bueno, pero a ver, me No, de hacías una verdad, pregunta ¿te gustó puntual. o no te gustó? ¿Qué pienso concretamente? Hombre, lo que ¿Te gustó el spot? Sí, me gustó el spot. ¿Sí? Me gustó el spot, pero mi trabajo no es comunicar. ¿Está dando un primer paso, Arena? Bueno, en ese sentido, la campaña estaba hablando a ver, me hiciste una pregunta inicial, que qué me parece... ¿Qué te gusta más? ¿Qué me parece la dirigencia del partido? Déjame decirte que el domingo estuve en un evento en donde la juventud juramentaba a 14 nuevos directores departamentales. Es decir, se está renovando toda la estructura de la juventud. Y ahí habían colegas diputados, habían miembros del COENA. Creo que el presidente del partido dio un súper buen discurso proclamando que el partido estaba unido, que lo está, aunque podamos haber personas que tenemos diferencias. Ok, pero tú dices... Me entusiasma mucho hacia dónde va el partido. Ok, ahora, ¿cómo ves el partido en lo que está en este momento haciendo? El partido está en este momento con decisiones fundamentales. Yo voy a leer lo que dijo Medardo González hace 3 días atrás. Dice, el país va a una crisis, a una quiebra, y eso no le conviene a nadie. El presidente Sánchez Serén ha llamado la próxima semana a los partidos políticos a una reunión. ¿Puede Arena ser la oposición férrea e intolerante, o Arena tiene que pensar mucho lo que tiene que hacer? Yo creo que es más, si estamos hablando de la solución o la salida que tiene la crisis el país, es más, o va más por el lado de que el gobierno asuma responsabilidades. O sea, yo veo un discurso, como las declaraciones que tú leías ahora, y otras declaraciones que se han hecho que van en torno a culpar a Arena de todo y no responsabilizarse de nada, del desorden fiscal que tenemos. De hecho, en la plenaria antepasada conocimos, y la Comisión de Hacienda conoció el día de ayer o anteayer, el día de ahora, conoció una petición de emisión de bonos por 282 millones para financiar el pago de los fondos SIP de pensiones y para financiar el pago del IPSFA, de las pensiones de los militares. Eso es una clara evidencia y clara muestra que el presupuesto que se aprobó era un presupuesto que venía completamente desfinanciado. Entonces, no hemos visto cumplimiento de acuerdos, no hemos visto recortes donde hay que hacerlos, y en temas superfluos como gastos en vehículos, en viajes, todavía hay plazas fantasmas, todavía hay un exceso de gasto. Tú sabes que en el 2008, 2009, cuando entra el FMLN, en remuneraciones el Estado gastaba 1.500 millones y ahora son 2.500 millones. Obviamente ha habido un incremento y un crecimiento del Estado. La pregunta es si ese Estado de hoy está brindando mejores servicios. La pregunta es si ese Estado de ahora le está dando soluciones a la juventud, te hace sentir más seguro. ¿Compartes entonces la posición del partido en relación a cómo ha manejado las conversaciones y negociaciones con el gobierno? Mira, yo creo que el diálogo, ¿verdad? Que aunque las mesas se suspendieron, el diálogo nunca ha cesado, pero el diálogo es lo que estamos teniendo ahorita, estamos intercambiando opiniones. Lo que necesita el país son acuerdos, ¿verdad? Los tal afamados acuerdos de nación que hemos hablado de ellos hasta la saciedad, pero nunca se han concretado. Entonces yo creo que Arena está en plena disposición de lograr los acuerdos que sean necesarios para sacar al país adelante. Pero es difícil sacar acuerdos cuando el gobierno no cumple. Te voy a decir una frase y tú me dices qué piensas de eso. Escuché la semana pasada, cabalmente después
de esa plenaria a decir, John Wright es el Nayib Bukele de Arena? Interesante la comparación. Nuevamente, yo no camino por la vida comparándome o tratando de ser mejor que otro. Yo intento siempre ser mejor de lo que yo era. Y ese es mi enfoque, ¿no? Yo no, mi trabajo legislativo, el trabajo de él es municipal, no me ando comparando ni mucho menos como con el alcalde de San Salvador. Uh-huh. ¿Qué piensas que el partido no ha hecho y debiera hacer? Bueno, te voy a hablar en positivo. Algo que sí están haciendo, que me agrada mucho, que a lo mejor es el despertar de algo bueno, y es que finalmente se le está poniendo la debida atención al sector de la juventud del partido. Yo sé que esto podría verse como una apuesta... No sé, me estás diciendo eso porque el domingo, ayer hubo... No, pero yo te estoy diciendo... Juramentación, o el sábado creo que fue, ¿no? Esto podría ser una apuesta electoral si hacemos un análisis del padrón y el 500,000 de jóvenes que van a ingresar al padrón para las próximas elecciones, que están entre los 18 y 20 años. Y es un segmento de la población que es difícil lograr la conversión, primero de convencerlos y luego que el día vayan a votar. Los jóvenes no votan, votan muy poco. Y eso hay que cambiarlo, y sobre todo hay que convencerlos. Ahora, ¿quién mejor hablarle a la juventud? ¿Y quién mejor sabe hablarle a la juventud que los propios jóvenes? Y darles el espacio necesario para poder tomarse de alguna forma las riendas y el liderazgo y proyectar esa renovación verdadera dentro del partido. Entonces, yo creería, o sea, la pregunta es, ¿qué harías? Pues yo... ¿Qué te parece que el partido debe hacer? A tope. ¿Qué debe hacer el partido? ¿Qué falta por hacer en el partido? ¿Qué esperarías que la nueva dirigencia haga? Tú me hablaste de abrir el partido, ¿no? Sí, bueno, primero le plantearía esa pregunta a la nueva dirigencia cuando tengas oportunidad de invitarlos. Yo no creo que se trata de qué partido queremos ser. Se trata de en qué país queremos vivir, ¿no? O sea, los jóvenes que ahora se han sumado a la juventud, el lema que están proyectando es seamos país. A mí me parece muy curioso que ese es el mensaje que quieran transmitir. Yo creo que esa es la visión correcta. Entonces, yo creo que no es tanto qué quiere ser Arena, sino en qué país queremos vivir. Primero, reconocer la realidad. Pero hay cosas que Arena debiera hacer. Mira. Hay cosas que Arena debe hacer. Te pregunto, ¿Arena realmente tú crees está trabajando en las bases más pobres y más desposeídas de nuestro país? ¿Está trabajando ahí? ¿Está siendo abierto a todos los sectores del país? Porque es muy fácil a veces trabajar en La Escalón o en Santa Elena. Pero sí, yo no creo que es cuestión de qué es lo que Arena quiere ser o qué es lo que Arena debe de hacer, sino más bien de lo que Arena ya está haciendo, ¿verdad? Y Arena es el único partido que se ha estado renovando, verdaderamente, es el único partido que le está apostando a la democracia, aunque nos esté costando. Y lo que hablábamos anteriormente de las discusiones o las divisiones que podrán haber, las diferencias, bueno, eso es parte de la democracia. Eso es parte de la democracia. Por tanto, yo creo que Arena está dando los pasos correctos. Ahora, eso es lo positivo. Por supuesto, mucha gente dirá, hacen falta liderazgo. Si me dijiste voy a empezar por lo positivo, deben haber cosas negativas también. Ahí, mira. Así empezaste a responder esta pregunta. Sí, bueno, por supuesto, ser el primero en reconocer que hay muchas cosas que están pendientes. Y no se trata de analizar una encuesta y darse cuenta que ambos partidos políticos, los partidos tradicionales, están a sus niveles más bajos. Y que el segmento de la población que es independiente, el segmento de la población que no se identifica con un partido o con otro partido, bueno, es ahí donde están la gran mayoría de salvadoreños. Por lo tanto, el reto es hablarle a esos salvadoreños. ¿Eso qué implica?
pues ser un partido inclusivo, ser un partido que atrae pensamiento diverso, ser un partido en el cual la gran mayoría de salvadoreños vuelvan a identificarse y obviamente pues eso tendrá resultados electorales positivos. ¿Te gusta más la presidencia de Gallegos que la de Lorena Peña en la Asamblea Legislativa? ¿O la ves parecida? Es más de lo mismo. Bueno, creo que la respuesta fue corta y contundente. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Desde antes que salga el sol. Somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Iniciamos la participación de nuestros amigos con Daniel Rivas. Dice, pareciera que el señor Wright defiende derechos de personas que quitaron el derecho a la vida a la gran cantidad de ciudadanos. Dice Xavi García, el diputado Wright, ¿quién defiende los derechos de las víctimas de la delincuencia en El Salvador? Ustedes claro que no, afirma. Dice Carlos Rodríguez, si el gobierno toma riendas del asunto está mal, y si no lo hace también está mal. Entonces, le pregunta, Julio Grande dice, soy militar y al escuchar las declaraciones del diputado ofende el trabajo heroico que hacen miles de soldados por la patria. Ana Campos dice, felicitaciones por defender su posición que invita a todos a hacerlo. Así es fiel a Sol de París. Daniel Rivas dice, ¿qué propuesta tiene el señor Wright? ¿O solo tiene críticas y ganas de oponerse? Las manos duras fueron solución nula de Arena. Dice Yanira López, medidas implementadas por el gobierno no tienen nada extraordinario, además no han dado resultados que se esperaban. Doris Molina dice, me gustó su posición, pero también los diputados andan demasiados PPIs, que bien ayudarían en la calle, deberían de reducirlos. Tania Herrera dice, los militares que estaban ahí estaban en su cargo como funcionarios, como el ministro de Defensa, son parte del gabinete. Alfredo Nava dice, la Fuerza Armada es obediente, no deliberante. Herbert dice, 2 preguntas. ¿Por qué un militar no puede ir a una plenaria y sí ir a comisiones? ¿Escuché mal o sugirió insubordinación? Edgar Pinto dice, Guillermo Gallego dijo este día que no se necesitan suplentes. ¿Está de acuerdo con él? ¿Promovería usted eliminar las suplencias? Finalmente, revisamos lo que dice Daniel Rivas. Wright apoyaría iniciativas que beneficien políticamente al partido rival que puedan afectar un triunfo del propio partido. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, esto último va con todo, ¿no? ¿Se apoyaría alguna iniciativa que afectara a Arena y que favoreciera a otro partido? Depende de la iniciativa. Yo creo que es tan hipotética la pregunta que verdaderamente depende de qué se trata. Hubo un comentario que hablaba sobre cuáles son mis propuestas, que parece que he sido demasiado crítico y poco propositivo. Yo creo que algo que sería realmente extraordinario es que finalmente en nuestro país invirtamos lo que se merece nuestro sistema educativo. Arena ha pedido que se invierta como
como un mínimo un 6% del Producto Interno Bruto. Eso es casi duplicar la inversión actual que hay en educación. Creo que parte de la solución al problema de inseguridad en nuestro país va por la vía de la educación. Hubo un par de comentarios que hicieron mención de los militares. Yo quiero aclarar que no tengo nada en contra de la Fuerza Armada del Salvador. En contra de los heroicos soldados, que decía alguien. Ni contra los heroicos soldados, todo lo contrario. Mi respeto y mi agradecimiento por el servicio que le dan a la patria. Pero sí siento que no se le hace ningún servicio a la propia institución o a nuestra república acompañar políticas de gobierno siendo una institución del Estado. Aunque sea ministro de Defensa, decía alguien. Bueno, pero no era el único oficial presente ese día en el Pleno, pues. Algunos no eran ministros ni viceministros. Podría ser que él en su capacidad, pero de hecho yo fui crítico de todo el gabinete de seguridad ahí presente. Ok. ¿Defiende que si defiendo el derecho a de las quienes le quitan la vida a otros? Mira, alguien preguntó, y me parece súper interesante, porque de alguna forma mi postura en contra de las violaciones de los derechos de los privados de libertad, que quién entonces vela por los derechos de las víctimas. Y es una pregunta válida. Pues el Estado actualmente no hace nada por las víctimas. Y precisamente porque no hace nada por las víctimas, precisamente porque vivimos y reina aquí la impunidad, no hay justicia. Y cuando no hay justicia hay venganza. Por tanto, de lo que se trata es de reestablecer el orden, hacer cumplir el Estado de Derecho y que seamos un país serio, un país institucional en donde las leyes se cumplen. A ver, si me dicen cuánto tiempo me queda para poder, porque tengo 3 preguntas que no han sido respondidas, por favor, ya, ok, tenemos 4 minutos. Los diputados andan con muchos PPIs y por eso hablan de esta manera. Los diputados, ¿Tú andas con PPIs? Los diputados gozamos de privilegios y cada diputado individualmente decide pues, si hacer uso o no hacer uso de esos privilegios. Desde luego en el esquema en el que vivimos actualmente, en donde lógicamente la gran mayoría de los salvadoreños se exponen a la delincuencia, se exponen a la inseguridad, pues lógicamente no deja de ser un privilegio. Yo en mi caso, los diputados propietarios son asignados 4 PPIs y los diputados suplentes, que de hecho quedaron invalidados por la sala, gozaban de 2, ¿verdad? Yo en mi caso, el Estado solo me paga un diputado PPI. Yo creo que con uno me basta. Un PPI. Nada más. Que dijiste un diputado PPI. Perdón. Un PPI. Sí, solo hago uso de un ya. PPI. Ok. Lo mismo, hablaste de los suplentes. Hoy dijo Gallegos que no necesitaban suplentes en la Asamblea, que podía funcionar sin suplentes. ¿Tú qué piensas? Sí, de hecho hay una propuesta, creo que mi colega Juan Valiente, y hay numerosas propuestas que hablan inclusive de recortar el número de diputados en la Asamblea. Hay cualquier número de propuestas interesantes que yo creo que hay que debatirlas, hay que analizarlas y por supuesto que ese es uno de los temas a considerar, el tema de las suplencias en la Asamblea Legislativa. Hay algunos parlamentos, por ejemplo, que en la ausencia del diputado pueden votar a distancia, entonces habría que estudiar todas las implicaciones según la legislación nuestra. Ok, alguien dijo, en otras palabras, dijo, en el fondo, al gobierno se le da palos porque boga y palos porque no boga. Mira, en primer lugar... No sé si es conocido esa frase acá. En primer lugar... Por una cosa o por otra siempre se le tiran palos. En primer lugar, como diputado y como diputado opositor y responsable, servimos una función como contralor, ¿no? Como contrapeso del gobierno. Y yo creo que es parte del trabajo denunciar, reconocer cuando las cosas se hacen bien. Siempre he tenido plena disposición de trabajar y hemos trabajado de la mano con funcionarios del gobierno, con colegas diputados. Yo creo que hay que ir fomentando el trabajo en conjunto, pero
pero por supuesto que cuando toca denunciar lo que está mal hay que hacerlo y hay que hacerlo con contundencia. Johnny, muchas gracias por estar esta noche, qué importante entrevistarte y sobre todo en esta oportunidad. Qué importante es que hayan voces que no solamente se vayan a plegar siempre de las posturas de los partidos. Yo creo que ojalá eso ocurriera en todos los partidos políticos. Gracias, yo te agradezco la oportunidad que me has dado, agradezco a las personas que se han tomado el tiempo de ver la entrevista esta noche. Yo también considero que es importante el que tengamos tolerancia a opiniones diferentes y que, pues, por supuesto que hay algo que se puede aprender y hay enseñanzas en todo y pues ojalá como país podamos ir trabajando verdaderamente en desarrollar una cultura de paz y erradicar la violencia que implica de un esfuerzo general de toda la población. Gracias, Johnny. Gracias, amigo televidente. Mañana lo espero. Voy a tener al viceministro de Transporte. Hay varios temas que tocar con él. Uno fundamental es ya la decisión del gobierno, básicamente de medio ambiente, de cambiar el combustible que se vende en el país por un combustible que tiene menos azufre. Esto va a ser un cambio radical en todo lo que va a ser el transporte en el país. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pase muy buenas noches.